Amados hermanos, muy buenos días. El Señor continúe bendiciendo sus vidas de una manera especial. Que la bendición de Él esté sobre sus familias, sobre sus hogares y repose en gran manera, trayéndoles paz, gozo y seguridad. En esta mañana deseo compartir una pequeña reflexión que la encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y dice la palabra del Señor así: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a mirar por un momento qué significa gracia. Y gracia es ese favor inmerecido, la bendición que no somos acreedores por nuestra propia voluntad, sino que es un don gratuito. Y bástate en mi gracia significa entender que Dios puede hacer todo posible, sí, incluso lo imposible. Pero más que conocer el poder, significa que en Dios podemos estar seguros, pues Dios es suficiente en cualquier situación. Cuando muchas veces nosotros escuchamos hablar a las personas, nosotros miramos si sus palabras dan peso, si sus palabras son una vivencia en su vida, que lo que esa persona nos dice es realmente lo que vive. Y nosotros podemos encontrar que en la vida del apóstol Pablo esto era un sí. Él podía hablarnos de su experiencia con el Señor Jesucristo. Él podía decirnos que para él Dios era suficiente, que a pesar de las situaciones que él vivió una vida dependiente de Dios. El testimonio del apóstol Pablo describe las dificultades que él encontró y que él enfrentó. Y si miramos más atrás, en el capítulo 11, encontramos que Pablo fue encarcelado, fue golpeado, fue amenazado, fue apedreado, fue robado, sufrió naufragios y fue perseguido. Y además había un aguijón implacable que lo afligía. Por medio de esta dificultad, Dios le enseñó a Pablo una lección. No importa lo débil que pensemos ser, o qué tan oprimidos, o qué tan heridos estemos en las manos de Dios. Nuestra debilidad significa que hay un espacio para su poder. Y es por medio de su poder, y solo de ese poder, que nosotros somos capaces de hacer cosas asombrosas. Ese poder es dado por Él. Ese poder es la bendición, es la gracia. No es lo que nosotros en nuestras fuerzas podamos lograr. No es lo que nosotros con nuestros anhelos podamos alcanzar. Es lo que Dios permite a través de esa gracia inmerecida que nosotros actuemos. Pablo le pide a Dios que le quite esa penuria, esa espina en su carne que le hacía una vida dificultosa. Ciertamente tenía sentido pedirle a Dios que se la quitara. Después de todo, ¿esto no haría que el apóstol Pablo fuera más eficiente en su trabajo? ¿Que él pudiera dedicarse más libremente? Sin embargo, Dios, que conoce todo, que conoce el corazón, que conoce nuestros pensamientos, que conoce todo dentro de nosotros, Él le contesta y le dice no. Y no solamente se lo dijo una vez. Leemos allí que en el versículo número 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia. El apóstol Pablo era testigo de pedir a Dios con fe y aún así no recibir la respuesta deseada. Uno pensaría que nuestro buen Dios desea que todos sus servidores, todos sus líderes, sus siervos, sus pastores, todas las personas que predican su palabra, que llevan un mensaje,
estuvieran bien, no tuvieran una situación de salud diferente. Pero Dios sabe el corazón de cada uno. Y sin embargo, aquí podemos ver que aunque el apóstol Pablo oró pidiendo ser sanado, la respuesta de Dios no fue la esperada para él. En vez de recibir una magnífica y total sanidad, Pablo recibió una respuesta más profunda, una respuesta del corazón de Dios. Y esa respuesta le dice: bástate mi gracia. Recordemos que bástate mi gracia significa entender que Dios puede hacer todo posible a pesar de las dificultades, a pesar de los imposibles, a pesar de esos aguijones. Dios se glorifica de una manera grande, porque allí podemos entender que el apóstol Pablo dice: porque cuando soy débil, entonces fuerte soy en Cristo Jesús. Aleluya. En esencia, lo que el apóstol Pablo le decía fue: Dios, por favor, quítame esa cosa tan difícil. Y Dios le responde: no, deja que esa cosa tan difícil te acerque más a mí. Oh, mis amados hermanos, hay situaciones que muchas veces no comprendemos, situaciones que muchas veces no entenderemos, pero que siempre hacen que nosotros estemos allí a los pies del Señor. Y dice: y te daré la gracia para soportarla, y un gran poder de esa gracia procederá en nosotros. Confía en mí, es la respuesta del Señor. 3 veces clama Pablo para ser sanado de ese aguijón, y la respuesta del Señor fue un no rotundo, para mostrar su poder y su gloria, y para mostrar que aún con las debilidades Dios se glorifica, y que en nosotros nos hace fuertes en Él cada vez que somos débiles. Nuestra vida de oración no trata de conseguir las cosas de parte de Dios, no trata de que todo lo que yo desee pueda ser recibido de parte de Dios, sino es mostrarnos el camino para seguir a Él. Trata de que nuestra relación sea una relación más profunda, una relación más afianzada en Él, que nuestra vida esté enlazada con Él. Ese es el propósito de la oración, y ese es el propósito de estas debilidades. Y Pablo lo comprendió y aprendió a vivir dependiendo de la gracia del Señor. Orar significa aceptar la respuesta de Dios, a pesar de que no haya sido la que se pidió. Y mis amados, esto no es fácil. Pero cuando hay esa relación con el Señor, podemos entender que la gracia del Señor está con cada uno de nosotros, y que nos ayuda y nos sostiene. Y esa gracia nos hace fuertes en nuestras debilidades, como lo dice la palabra. Mi pregunta en esta mañana y mi reflexión es: ¿estamos disfrutando de la gracia de Dios? ¿Vivimos con esa gracia? ¿Dependemos de Él? Que nuestro Dios en esta mañana nos enseñe a depender y a vivir con la gracia de Él, dependiendo de Él, sabiendo que en Dios estamos siempre seguros, sabiendo que Él es suficiente en toda situación. El Señor les continúe bendiciendo grandemente y traiga paz y gozo a sus vidas. Un abrazo.